Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana, una semana súper importante, entre otras cosas porque comienza a sesionar el Consejo Constitucional, porque, bueno, están pasando muchos temas en materia de actualidad, entre varios, lo que dijo la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto del fallo en relación a las ISAPRES. De eso y de muchas cosas más queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. Diputado, gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Al Pan Pan. Hola Mirna, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Ya pues, diputado, gracias. Partamos por lo primero, que yo creo que es la noticia que se tomó la jornada de ayer en la tarde, cuando el diario La Tercera, ¿no es cierto?, publica esta entrevista a la ministra Ángela Vivanco, ministra que es además vocera, y que en una interpretación o una reinterpretación del fallo nos hace conocer a todos, ¿no?, que en realidad este fallo de la Corte hacia las ISAPRES solo aplica a las personas que demandaron. El gobierno ha pedido, ¿no es cierto?, un recurso de aclaración, y yo le pregunto, ¿cómo lo recibe usted y qué es lo que se viene ahora con esta declaración de la Corte? O sea, lo recibo mal, lo señalé ayer. Creo que uno no puede supeditar el cumplimiento de un fallo, particularmente de estas características, a solo quienes hayan demandado. De cerca de 700.000 personas que demandaron, más del 80% tuvo un fallo a su favor. Pero son cerca de 3 millones de afiliados. Entonces me da la impresión de que cuando hay una norma que por la Corte Suprema ha sido señalada como de aplicación ilegal y que por tanto tiene que haber un efecto en beneficio del afiliado, tiene que ser una regla general y pareja para todas y para todos. Creo que con esto lo que se provoca es que, claro, la ciudadanía escuche y diga, chuta, no me van a devolver mi excedente, por tanto yo voy a ir nuevamente y los que no han demandado van a demandar y se va a ocupar nuevamente el Poder Judicial, que ya sugirió con estos cambios de que se tenían que modificar las bases de los planes. Me parece que el recurso de aclaración esperemos que vaya en esa dirección. Ahora, bueno, la Corte Suprema tendrá que respetarse lo que ellos digan, pero nosotros tenemos la facultad para modificar la norma, modificar la ley, y creo que allí tendremos que tener una conversación como oficialismo también y como gobierno para ver qué hacemos. Ojo, esta crítica es transversal, o sea, desde los republicanos hasta el Partido Comunista están de acuerdo en que la aplicación debe ser general, no solamente a quienes demandaron en algún momento. Usted dice, perdón, usted está diciendo a nivel de Congreso, o sea, desde republicano, sí. Desde republicano, o sea, están todos los diputados y diputadas claros que este es o sea, entendieron que este era un fallo con efectos generales. Así es. De hecho, en las conversaciones que tuve particularmente con todas las bancadas, me da la impresión de que esa fue la interpretación y que esta aclaración de parte de la Corte Suprema, por la prensa, esperemos que haya una aclaración oficial, formal, vaya aplicada como regla general y no tan solo a quienes demandaron. Ya, pero entonces, para entender y para cerrar este punto, lo que aquí usted, o sea, ¿cuál es más bien la interpretación que usted hace de este fallo, o mejor dicho, de esta aclaración que hace la ministra Vivanco después de tantos meses, ¿no? O sea, la aclaración por la prensa me parece que contradice lo que todos interpretaban del fallo, transversalmente, que era justamente que era de aplicación general no tan solo para quienes demandaban, que la devolución de excedente era para todos los afiliados, no solo para los que demandaban. Esa era la comprensión común que había en el Parlamento. Ahora, con esto, esperemos la respuesta al recurso de aclaración que va a interponer la superintendencia, y desde allí, bueno, veamos cuáles van a ser las alternativas que vamos a legislar. De acuerdo, pero ¿usted tiene alguna visión de lo que fue esta declaración de Ángela Vivanco? ¿Qué le pasó a usted ayer cuando lee el diario y ve esta declaración? Bueno, yo tengo mucho respeto a Ángela Vivanco, pero creo que en esta ocasión hay una interpretación que
que naturalmente no se ajusta a la expectativa de la gente. Y que me da la impresión de que reducirlo solo a quienes demandan es... o sea, va a generar más incertidumbre, porque luego todos van a demandar cómo va a aplicar ese fallo con los nuevos criterios a quienes demandan de ahora en adelante. Yo creo que va a ser más complejo que abordarlo desde un punto de vista de la regla general, porque además las ISAPRES se tienen que hacer responsables. Yo creo que es el punto, y con ello también todos los mecanismos legales que abordemos para atender la crisis tiene que ir de la mano de que los afiliados no vean vulnerado su derecho a la salud y sus prestaciones. Creo que me decepcioné finalmente cuando escuché esa entrevista. ¿Usted cree que hubo aquí una vuelta carnero de la Corte Suprema o de la tercera sala? No le diría vuelta carnero, le diría imprecisión. Ya, vamos entonces con otros temas, diputado, porque, a ver, vamos a partir por lo siguiente. Ayer la encuesta CADEM sorprendió a muchos porque efectivamente eleva la aprobación del presidente a un 41%, la imagen positiva aumenta en mujeres jóvenes clase media, sobre el 70% tiene una buena evaluación de su cuenta pública en materia de unidad, en todo lo que tiene que ver con las ideas, cómo comunicó sus ideas, ¿verdad? Y además que hizo buenos anuncios. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo cree usted que el gobierno va a capitalizar esto para que no sea solo un efecto pasajero y que se diluya finalmente por la situación compleja que vive el país en materia económica, por ejemplo? A ver, primero que todo, yo me sorprendo con los datos de las encuestas. Creo que son súper oscilantes. Un día está muy arriba, otro día se baja. Creo que más que preocuparnos en estar todo el rato arriba en las encuestas, que es un dato de muchos datos, mientras hagamos el trabajo bien, mientras se siga avanzando con medidas concretas como los 500.000 pesos, como el royalty, como las 40 horas, naturalmente va a haber una buena recepción de la ciudadanía. Hoy creo que la política está sumergida en oleadas de impugnación permanente. En una entrevista a Katia Araujo, que señalaba que el hecho de que la política no responda no significa que el día de mañana va a haber un estallido, sino que el estallido ya está ocurriendo frente a nuestros ojos, pero de manera distinta, con violencia en pequeños grupos de la sociedad, con la crisis de las poblaciones por el narcotráfico, la violencia en los colegios, la ausencia de estudiantes en las aulas. Creo que son signos de una impaciencia que hoy tiñe absolutamente toda la política y toda la sociedad, y fractura la política con la sociedad. Entonces, en la medida en que uno va avanzando con cosas concretas, particularmente estas reformas que se avanzaron este primer año, queda mucho todavía para el segundo año, vamos a poder revertir esa apatía social. Y creo que eso es lo principal, más allá de las encuestas que siempre se sube y se baja. Yo estaría preocupado más usted prefiere ser cauto ante las encuestas, pero aquí entonces vamos a lo que dijo el presidente en su cuenta pública, porque el presidente dijo que la situación del país obligaba a redireccionar las prioridades. Entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿qué significa en el fondo para el Frente Amplio esa redirección? ¿Y en qué se parece y en qué se diferencia a este realismo sin renuncia, ¿no es cierto?, este concepto que se acuñó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Mira, yo creo que la repriorización es como cuando hay un terremoto o cuando sucedió la pandemia o cuando hay un incendio. Tú tienes que atender la urgencia inmediata. Y hoy estamos frente a una especie de pandemia del narcotráfico y del alza de homicidios. Hay que atenderla y hay que frenarla. Son elementos que no se habían visto con tanta nitidez cuando hace 2 años levantamos la campaña de nuestro presidente. Y eso implica repriorizar, pero en ningún caso dejar atrás demandas sociales que son urgentes, como por ejemplo la reforma de las pensiones, como por ejemplo el aumento del sueldo mínimo o la rebaja de la jornada laboral. Yo creo que tiene que haber un equilibrio para que esa repriorización avance, se focalicen los esfuerzos allí, porque la seguridad ciudadana también es condición para que la gente se sienta libre de salir de sus casas, para que tenga bienestar, felicidad social, pero al mismo tiempo avanzamos en un estado de bienestar que cubra toda esa brecha de desigualdad que tenemos en la sociedad chilena. Creo que esa repriorización se tiene que hacer todas las veces que sea necesario. Ya, pero diputado, en esa redirección y en esa prioridad, o en esa redirección de prioridades, ¿no es cierto?, pareciera ser que el CAE y el pago de la deuda histórica de los profesores, por muy importantes que sean, no están en las prioridades. Entonces, ¿no fue un error, primero, anunciar que aquello
quedaba sujeto a una reforma tributaria cuando hay tantas otras prioridades que la reforma tributaria tiene que cubrir, si es que se llega a aprobar una reforma tributaria, por cierto? Lo que pasa es que objetivamente no hay dinero. Yo creo que nadie puede decir que aquí hay plata y se pueden ejecutar ahora ya estos pagos. El CAE es distinto, porque el CAE es una política que implica para su condonación una inversión inicial, pero desde los 5 años en adelante implica un ahorro para el Estado. Hoy el Estado gasta una millonada de dinero en pagar las deudas morosas y en además pagar los intereses. Y una inversión inicial implicaría una reducción a largo plazo, y eso se puede manejar y es algo que el Ministerio de Hacienda está estudiando. O sea, usted lo ve viable entonces, o sea, usted lo ve viable. Sí, absolutamente viable. Pero con reforma tributaria, ¿no? Lo que pasa es que los recursos del CAE se autocontienen desde el punto de vista de que cuando el Estado invierte inicialmente, esa inversión inicial, que es distinta a lo que ya se está pagando los bancos, en el largo plazo se recupera ese dinero, porque es un pago de una deuda que genera intereses, que es morosa hacia los bancos y que el Estado va a seguir pagando de aquí a décadas. Entonces, es una política que tiene que estar articulada con una política mucho mayor de financiamiento de las universidades públicas. Pero y sí. Los aranceles. Entonces, eso implica un cambio también estructural en el modo de financiamiento de la educación superior. Ahora, eso en parte no depende su sostenibilidad futura en una reforma tributaria, pero sí la deuda histórica de los profesores, que eso es un monto que hoy no se tiene y que equivale a un par de puntos del PIB que queremos recaudar con la reforma tributaria, y que es lo que el presidente ha señalado. Pero aguánteme un poquito, porque justamente el ministro Marcel dijo que no se podía poner en la misma balanza la reforma a las pensiones y el CAE. ¿Está de acuerdo? O sea, son dos políticas que apuntan evidentemente a estratos etarios distintos. Creo que uno no puede tampoco, en esta suerte de falta de recursos, decir, uno puede priorizar, pero no decir que es más importante que te dé una pensión que no sea miserable, o que te den el derecho a la educación y a evitar la deuda y la morosidad, cuando hoy cerca del 80% de la gente tiene deuda y más del 50% está morosa. Entonces, o sea, si uno lo pone en un equilibrio, es algo que requiere de una política pública mucho más transversal, mucho más amplia, que mira al futuro. Y ese es justamente el trabajo que le toca al Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos a disposición de lo que señala el ministro Mario Marcel, y por cierto que estamos empujando porque se concrete. Ojalá que el día de mañana el 100% del programa pueda ejecutarse, que una cuenta pública sea una lista donde esté el 100% de las cosas que tú pusiste en tu programa de gobierno. Pero sabemos que en Chile se necesita recaudar más. Chile es de los países que recauda mucho menos del promedio de la OECD, y si queremos ser un país desarrollado, necesitamos aumentar el impuesto al 1% más rico, al mismo tiempo que mejoramos las condiciones de inversión en la economía. Pero, diputado, usted es parlamentario y por lo tanto sabe perfectamente bien cuán difícil es legislar cuando se está en minoría en ambas cámaras, ¿no es cierto? Usted lo ha visto, usted lo ha sentido, usted fue parte también de lo que pasó con la reforma tributaria. Y ahora le cuento que hace un ratito en una radio el senador Javier Macaya, senador porque esto se va a discutir en el Senado ahora, este nuevo intento del gobierno por hacer, ¿no es cierto?, por cursar una reforma tributaria, dijo que van a rechazar porque se parece mucho a la anterior y porque subir impuestos en el actual momento económico de Chile no tiene sentido. Esto lo han dicho todo el fin de semana. Lo dijo el diputado Guillermo Ramírez, diputado jefe de bancada de la UDI, etcétera. O sea, no pareciera ser. Y ojo, también algunos señalaron que había sido un error indexar CAE y profesorado a esta reforma tributaria, porque con eso ustedes pusieron un dique de contención a la posibilidad de negociar efectivamente con la oposición. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una irresponsabilidad política muy grande rechazar la reforma tributaria. Hoy tenemos el mejor resultado desde hace 8 años de la inversión extranjera directa. Hay más de 17 mil millones de dólares durante el 2022 que se han invertido desde el extranjero. Este año van más de 4.600 millones de dólares de inversión extranjera directa. Es un país que está saliendo de su quietud económica después de la pandemia. Y creo que señalar que no va a haber inversión por el hecho de
aumentar la recaudación en 3 puntos, que viene básicamente, 2/3 de la recaudación viene de terminar con la evasión y con la elusión, me parece que es una trampa gigante, y si es que van a rechazar, tendrán que asumir las responsabilidades políticas con el pueblo de Chile, de negarle pensiones dignas, de negarle una salud primaria digna y de negarle a los profesores el pago de la deuda histórica. Yo creo que no pueden hacer un punto político y darse un gusto contra el presidente, porque finalmente termina siendo un punto político contra el país, contra la ciudadanía que hoy necesita transformaciones. Yo espero que se pasen a la vereda de la contribución y no a la vereda de quienes se encierran en una burbuja defendiendo los intereses de los más privilegiados. Hoy el 1% más rico es el que es responsable de más del 60% de la evasión del impuesto a la renta. Y creo que para toda persona esto no significa en absoluto ir a quitar lo que con tanto esfuerzo han ganado, no, simplemente que paguen su parte de la cuenta, y eso es justicia tributaria y es lo que organismos internacionales le han recomendado a Chile como la OECD. Entonces, yo no veo muchos argumentos para negarse. Ahora, si tú me dices, bueno, se está negando en público, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, tenemos que presentar igual la reforma tributaria, es nuestra responsabilidad con el país. Ya, Si no, pero ¿qué vamos a tener pasa? que endeudarnos y convertirnos en Argentina, que todo el rato ellos sacan ese fantasma de la irresponsabilidad fiscal. Bueno, si son responsables fiscalmente y quieren al mismo tiempo mejorarle la vida a todos y todas las chilenas, tendrán Pero, que asumir la responsabilidad política de rechazar una propuesta que a todas luces es muy razonable y muy de futuro. pero espéreme, usted dijo algo ahí. Usted dijo, si no tendríamos que convertirnos en una Argentina. ¿A qué se refiere? Que todo el rato hay un sector de la derecha que sugiere que en materia económica esto es gastar, gastar, gastar como un saco sin fondo, y terminamos con una deuda externa brutal donde el Estado termina desfondado, como si fuese como el bolso del gato Félix, donde uno saca una especie de conejo mágico, y terminamos haciendo una política irresponsable de cara al futuro. Creo que si es que queremos ser responsables fiscalmente, tenemos que pensar en aprobar una reforma tributaria para terminar con la evasión y con la elusión. Si aquí nadie está planteando, y sabemos que hay algunas alternativas Ya. que no van a generar mayoría, como por ejemplo el impuesto a los altos patrimonios, el impuesto al 1% más rico, y eso estamos dispuestos a conversarlo, pero necesitamos terminar con Ya, la evasión y con la elusión, y con ello creo que tenemos que tener la colaboración de la derecha. entonces, para ver si lo entiendo bien, usted dice que si no se aprueba una reforma tributaria, el Estado de Chile y el gobierno en particular se vería obligado a generar gasto público, con lo que podría, ¿no es cierto?, desbalancearse digamos, el gasto fiscal, que hasta ahora, dicho transversalmente, ha sido mantenido por el ministro Marcel, pero a raya, o sea, lo tiene ahí en su punto de equilibrio. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? La deuda del Estado chileno es de cerca de 1/3 de sus ingresos. Por tanto, si queremos avanzar en mejorar las pensiones, subir 250.000 pesos la PGU, queremos mejorar la salud primaria y terminar con las listas de espera, queremos el día de mañana promover la inversión en la pequeña y mediana empresa, subsidiarla para que pueda innovar, necesitamos que el Estado se haga más presente. Si queremos más seguridad, renovar la flota de vehículos de carabineros, darle mayor fuerza, construir más subcomisarías, qué sé yo, se necesita plata. Entonces, necesitamos un pacto fiscal que sea de futuro, que dé más certidumbre también a la inversión, y eso implica a ver, esto no se trata de que es tan grande el desafío que es un desafío de Estado en materia de pacto fiscal. No es un desafío de este gobierno particularmente. Cuando ellos lleguen el día de mañana nuevamente al poder, porque así es la vida política, digamos, hay un día gobierna uno, el otro día gobierna otro, hay que tener un piso que implique un gasto fiscal que sea responsable, sostenible, y para eso requerimos un nuevo pacto fiscal, y esto también le va a beneficiar a ellos. Entonces, yo veo aquí Ya. que hay un egoísmo por parte también de la derecha de pensar que hay que evitar a toda costa que al gobierno le vaya bien, pero porque eso al final, más que un problema para mí, es un problema para todos los chilenos que el día de mañana no van a poder tener una pensión digna. Ya, pero diputado, ¿qué responde usted cuando justamente sectores de derecha y también empresariales dicen que echaron de menos, no solo de derecha, que echaron de menos más medidas más contundentes para aumentar la productividad, para generar más crecimiento económico, para atraer más inversión? Porque ¿qué sostiene este sector? Que si no hay crecimiento
crecimiento económico, la verdad es que por mucha reforma tributaria lo que se va a recaudar va a ser poco, porque mientras menos crece el país, menos va a poder recaudar, en definitiva, una reforma. Entonces, ¿faltó más de aquello en la cuenta pública? ¿Y por qué faltó? Si es que faltó. Lo que pasa es que dentro también de la reforma tributaria hay medidas pro inversión y pro pymes. Tenemos las exenciones de IVA para la pequeña empresa, tenemos beneficios tributarios a quien genera innovación, tenemos la política nacional del litio, tenemos la política del hidrógeno verde que van a construir asociaciones público-privadas para contribuir a dar más empleo. Tenemos un gasto, por ejemplo, en el Plan Buen Vivir, en la Araucanía, se ha duplicado el gasto en las provincias, por ejemplo, de Malleco, lo que implica que el Estado comienza a contratar, a generar mano de obra para construir renovaciones de agua potable rural, para construir carreteras. Entonces, yo siempre voy a recoger la crítica de la derecha y creo que hay que siempre estar abiertos a mejorar, pero me da la impresión de que cuando tenemos un país que el año 2022 tuvo el mejor resultado después de 8 años en inversión extranjera directa, la cosa se está recuperando poco a poco. Entonces, yo le insisto, le haría un llamado a la derecha a que pasen a contribuir y no a simplemente destruir todo porque viene de un gobierno que a ellos no les gusta. Diputado, el presidente habló mucho de unidad, de colaboración, ¿verdad?, de no división, y hay un tema que evidentemente es de lo más esperado en términos de los cambios que el país requiere, como es la reforma a las pensiones. ¿Ve viabilidad para que los sectores, todos, en el Congreso, se sienten a conversar y concordar en un proyecto que concite la mayor unidad y el consenso posible? Yo sí lo veo posible, sí lo veo posible. De hecho, la reforma de las pensiones se aprobó en general en la comisión y levantamos una mesa técnica que, si bien no se sentó Chile Vamos, sí se sentó el Partido de la Gente, sí se sentó la ex democracia cristiana, o sea, sí se está construyendo una mayoría. Ahora bien, en particular en el detalle de cómo vamos a avanzar, yo pienso que hay que hacerlo en base a la evidencia. Si hay una propuesta que te permite mejorar más las pensiones que otra propuesta, yo no vería por qué habría que elegir la propuesta que empeora las pensiones. Entonces, yo frente a eso haría también un llamado a legislar en base no a anteojos ideológicos para defender al negocio de la AFP. Yo creo que la desintegración de la industria es algo que se hace en los países desarrollados. La libertad de elección está garantizada en un sistema mixto que sostiene tu 10% de capitalización individual y construye un seguro social del 6%. Creo que podemos manejar los detalles, ¿no? Pero se ve poca agua en esa piscina, diputado, porque la verdad es que todo lo que uno lee de y lo que escucha, ¿no?, de expertos y de diputados o parlamentarios o políticos de derecha, es que la gente habla en las encuestas. Entonces, lo que dicen siempre, y lo usan como un elemento también para justificar este punto, ¿no?, en términos de que la gente lo que quiere es que la plata sea suya, que vaya enteramente a su cuenta individual. Entonces se ve poco piso, y sobre todo porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, para que efectivamente parte de ese 6% vaya a solidaridad. Por eso le pregunto si ve realmente posibilidades de que se llegue a un acuerdo. Es que por eso, cuando me mencionaste que el presidente subió 10 puntos en la encuesta, las encuestas son súper variables. Si a mí me preguntaran si quiero que la plata vaya a mi cuenta individual, yo también diría que sí. El punto está en que si es que me preguntaran que con esta reforma yo voy a recibir más del 6% en mi cuenta individual, o sea, al final del mes voy a recibir más del 6% que yo mismo aporto, yo también diría que sí. Y eso es lo que no se pregunta. Hoy solamente los que tienen un sueldo mayor a cerca de 2,5 millones, 3 millones, van a recibir menos del 6%. De hecho, van a recibir casi el 5,5%. Si uno tiene un sueldo mayor a 4 millones de pesos, va a recibir quizás el 4,5%. Entonces, estamos hablando de que más del 72% de la población va a recibir más del 6% a fin de mes. Entonces creo que hay que también no dejarse engañar por las encuestas, que son también argumentos de presión, naturalmente, por parte de quienes no están de acuerdo con el fondo de la propuesta, que es terminar con el sistema de AFP. Pero insisto, el Seguro Social aplica, como en algún momento se aplicaron los criterios del seguro de cesantía, o como en todo el mundo se ocupan para justamente subir las pensiones. Entonces,
Yo creo que hay espacio para poder llegar a un acuerdo y lo veo viable. Ahora, nadie va a salir al final del día diciendo que ganó todo en la negociación. Todos vamos a tener que ceder algo, pero creo que hay que legislar en base a la evidencia y no en base a la encuesta. Diputado, esta semana comienza a sesionar el Consejo Constitucional y el presidente en su cuenta pública dijo varias cosas, porque en el fondo hizo una autocrítica y quería preguntarle qué le pareció esa autocrítica respecto de la convención, porque claro, al decir, dijo él, ¿no es cierto?, que una constitución, que se espera una constitución inclusiva y no partisana, de alguna manera está diciendo que el texto no aprobado, rechazado en septiembre pasado, era partisano y no era inclusivo. Entonces, la lectura que usted hace respecto de esa crítica y qué espera de este Consejo. Yo creo que el aprendizaje del proceso anterior, que es una cuestión de sentido común igual. Nadie puede, por una elección que se haya ganado con mucha ventaja, prescindir del adversario, porque como es muy fluctuante la política y los ánimos sociales, uno tiene que construir transversalidad y creo que ese es el gran aprendizaje. Si hoy quienes ganaron, que es el Partido Republicano, no es capaz de incorporar al adversario, o sea, a quienes hoy no sacaron ni el porcentaje necesario para vetar, creo que este proceso va a fracasar. Y desde allí tenemos la responsabilidad de construir esos puntos de encuentro y que esta Constitución refleje el sentir de una gran mayoría. Y eso significa que no sea partisano, que finalmente no concentre solamente un dogma ideológico de un solo sector y que pueda interpretar a la gran mayoría de los chilenos para que se sientan orgullosos de que este momento fue un momento donde se superó una constitución hecha en dictadura. Y creo que ese es el gran objetivo. Ya, entonces, ¿para usted también el proyecto fracasado de la convención fue un proyecto partisano? Yo creo que yo te apruebo. Yo hice campaña por el antiguo texto y dado los resultados uno debiese ser autocrítico y señalar que faltó incorporar la visión del adversario. Creo que uno no puede desconocer que fue arrasado en una elección y seguir insistiendo sin ningún tipo de autocrítica. Ahora bien, nosotros somos del Frente Amplio. El Frente Amplio tenía una bancada de, ya no recuerdo, pero eran menos de 10 de 155, y hicimos los esfuerzos por construir puentes, pero esos esfuerzos no fueron, al parecer, lo suficientes como para construir una propuesta que sea mucho más transversal. ¿Qué le parece lo que dijo ayer el presidente Boric en Chilevisión cuando señala que si fracasa este proyecto, él no va a impulsar un nuevo proceso constituyente? A mí me interpretaron mucho sus palabras cuando señala que el proceso constituyente, en tanto problema constituyente institucional, va a seguir presente y de vez en cuando va a seguir reflotando en la sociedad si es que no nos hacemos cargo aquí ahora de transformar instituciones y cartas que fueron fraguadas a sangre y fuego en dictadura. Yo creo que esta es una oportunidad que tenemos y si es que no se supera la Constitución de Pinochet en este proceso, la herida va a seguir abierta y se va a renovar esa herida cíclicamente, y creemos que hoy es una oportunidad para superar ese momento. ¿Y qué llamado le haría usted a sectores de izquierda que están señalando que, dada la composición del Consejo, nada bueno va a salir de ahí y que incluso esta Constitución o este proyecto constitucional puede quedar peor que la Constitución del 80? Por lo tanto, algunos de ellos ya están llamando o pensando llamar a rechazar. Creo que las sospechas son muy legítimas, pero haría un llamado a leer el texto final y de ahí tomar una decisión. Ya, muy bien. Diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, le doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao. Nosotros saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir.
Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. La derecha o sectores, digamos, de la oposición están señalando que no hay piso para una reforma tributaria. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de una reforma tributaria? ¿En qué se diferencia una reforma tributaria a un pacto fiscal? ¿Qué pasa si no se aprueba esta reforma tributaria? ¿Qué pasa con los cambios, no es cierto, que el país requiere? Vamos a estar conversando de este tema con el abogado Alfredo Ugarte, doctor en Derecho Financiero y Tributario, para analizar y para despejar todas estas dudas. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en